Hola, soy Jorge Gordillo, director de Cora Studio, y quiero agradecer a Amazing Speakers por esta invitación para platicar un poco sobre los orígenes y la trayectoria, mi trayectoria también, y cómo es que se ha ido dando este entrecruce, cómo fue surgiendo la idea de Cora desde un inicio, pues desde que comencé en la universidad y quizá antes. Es un poco difícil saberlo, como todo origen, son como cabos sueltos que luego se van tejiendo y dando una idea de cómo pues nos desempeñamos profesionalmente. Yo estudié en la Universidad de Anáhuac Arquitectura allá en los años 90. Era un escenario muy interesante. Había un contexto mundial interesante, quizá no tan intenso ni compulsivo como el de ahora, pero sí habían sucedido varias cosas importantes. En el 88 había sido la exposición en el MoMA de la arquitectura de constructivista y había un ambiente de escuelas de vanguardia muy permeado en las universidades. Me tocó de alguna manera ser alumno y compartir clase con profesores muy distinguidos y muy inquietos. Y eso, digamos, que me fue aproximando a la posibilidad de trabajar pronto. Colaboré en despachos de arquitectura desde tercer semestre y de ahí no he dejado de hacerlo. He ido compaginando mi participación en despachos, en firmas, y desde luego allí fue sucediendo también el origen, las inquietudes para dar lugar a Cora. Y bueno, pues recuerdo muy bien que eh, alguno de los referentes importantes fue desde la primera semana de clases, tuve una novatada con, en aquel entonces, Gabriel de la Mora, que estaba terminando arquitectura. Gabriel de la Mora ahora es artista plástico y fue un referente importante durante mi formación y el primer lugar donde pude colaborar trabajando con él y con Javier Gómez. Y fue importante porque en la novatada Gabriel tuvo la idea de ponernos e introducirnos en una clase de historia que comenzaba hablando de la deconstrucción y bueno, nos puso a todos así como muy sorprendidos, pues porque las imágenes eran muy fuertes y uno esperaba ver otras cosas y no eso. Y bueno, eso fue al inicio y después Gabriel de la Mora presentó, expuso sus trabajos de finalista en el concurso Alberto J. Pani y desde ese momento para mí fue un referente. Yo quería participar en ese concurso y digamos que me preparé desde entonces con esa ilusión y entusiasmo de poder estar allí representando a la universidad y conociendo a muchos compañeros, colegas de otras universidades de toda la República. Y eso fue importante porque marcó también una participación intensa durante 3 años en 6 concursos, 3 que los hice de manera individual y con sociedades, y otros más con Intax, con Alberto Calach, que también resultaron premiados, y toda esa etapa de los concursos implicó una aproximación muy interesante a la arquitectura, a la otra parte de participar en el ambiente laboral también, en el desempeño profesional y sobre todo a esta capacidad de poder articular ideas en un tiempo breve y condensar intereses, condensar inquietudes. Eh, Recuerdo también que ese periodo, que fue como del 96 al 98 más o menos, también coincidió con mis inicios en mis estudios de posgrado, y eso fue justamente a raíz de que participé finalmente al terminar los estudios representando a la universidad y dado que el resultado que obtuve, pues me otorgaron la beca para poder continuar los estudios de posgrado allí. Y bueno, fue un momento interesante, fue un momento de decisión porque habría como dos vertientes para estudiar el posgrado. O me orientaba hacia el programa que había estado marcado por la universidad, que era esto de los desarrolladores inmobiliarios, en aquel entonces se llamaba
arquitecto empresario, había un máster allí, o bien me inclinaba hacia el pensamiento contemporáneo. Y ahí creo que fue un punto decisivo la formación que tuve durante los primeros semestres, escuchar de las vanguardias, estar enterado. En aquel momento en México estaba, digamos, muy fuerte la presencia de, por ejemplo, arquitectos, las obras de Teodoro González de León, Abraham Sabludowski, estaba recién inaugurado el Auditorio Nacional, el Palacio Legislativo, eran referentes en la ciudad. Estaba también la vertiente de Ricardo Legorreta, estaba el Centro de las Artes, estaba Santa Fe, y entonces uno caminaba por la ciudad y podía ver estas arquitecturas, pero al mismo tiempo que estaba eso, estaba también, digamos, en los asuntos académicos, todo el tema de la vanguardia y, digamos que muy cercanamente, el tema de ligar o de relacionar el pensamiento contemporáneo, la filosofía y la arquitectura. Recuerdo que consultaba a inicio del semestre las revistas en la sala de lectura. Era un momento que esperaba, había que esperar. Las publicaciones eran 4 revistas por año, 2 revistas por año, y la universidad ponía ese cuidado y esmero en tener revistas referentes. Estaba el Japan Architect, estaba la revista del Architectural Association, estaba Arquitectura Viva, por supuesto, y todo eso pues era un referente de hacia dónde podían caminar las cosas. Aquí en México en ese momento estaba surgiendo la revista A, con arquitectos que tuvieron el emprendimiento para publicar sus obras y también, digamos, hacer de una manera una difusión y una divulgación de cómo se estaba pensando la arquitectura para esos momentos. Y bueno, era entonces un panorama muy rico en ideas y estaba muy ligado a las cuestiones, digamos, teóricas. Y bueno, pues decidí finalmente iniciar los estudios de maestría que tuvieron orientación hacia la semiótica. Allí fue la posibilidad de tener un vertedero de las ideas, las inquietudes y poder empezar a pensar y plantearme la cuestión de cómo desarrollar el proceso generativo de ideas o el proceso creativo, digamos, desglosado, y cómo podía esto retroalimentarse a partir de la teoría. Y bueno, esto sucedía, digamos, en la universidad y por otro lado, mi participación continua en los despachos, haciendo proyectos que ya empezaban a construirse. Y digamos, este entrecruce fue decisivo hasta el año 98, en el que otra vez estuvo marcado el cierre por un concurso. En esa ocasión nos asociamos con otros arquitectos, Alejandro Hernández, con Leopoldo Vidal, con Julio González, y logramos hacer la propuesta para el concurso del Zócalo y quedamos finalistas. Y allí también fue un momento decisivo. En aquel entonces tenía también algunas obras que ya había comenzado, eh, muy puntualmente aquí en Ciudad de México, remodelaciones, la ampliación de algunas pequeñas aulas para una escuela en Linda Vista, y habíamos comenzado obras también en Veracruz con Leopoldo Vidal, unas propuestas muy interesantes entre paisaje y arquitectura. Y digamos que ese era un poco el contexto en el que estaba produciendo. Y bueno, pues me conocí a varios amigos, amistades que estaban trabajando en ese momento en HOK México, esta firma internacional que por aquellos años ya figuraba como la más importante, digamos, en el escenario, entre las más importantes. Y allí fue sin duda un punto de quiebre, porque, digamos, eh, entrar a las dinámicas y los procesos de cómo se desarrollan los proyectos con el estándar de la AIA y el formato americano del desarrollo, pues me fortaleció y me permitió conocer muy a fondo la administración del proyecto y pude completar, digamos, 2 dimensiones. Había estado por un momento en los inicios más ocupado pensando en la conceptualización, en lo que tradicionalmente nombramos diseño, empezar a ver las posibilidades de las estrategias, cómo articularlas, y por otro lado,
importante era conocer el proceso, cómo se hacen los proyectos, en cuántas etapas se dividen, cómo estimar los entregables, qué tan importante es el software en que se va a realizar el proyecto, en fin, las reuniones con el cliente, con los consultores, la integración de la información. Y era como el complemento, digamos, en algo que podría llamarse, digamos, la práctica. Y bueno, esa estructura, digamos, de administración del proyecto, de orden y estructura, nos permitió participar ahí en HOK en varios géneros de edificios que en aquel entonces eran nuevos, no se habían hecho. Y tuvimos, digamos, proyectos muy interesantes, hechos, digamos, en una planeación estándar, pero también tuvimos que responder en varios momentos, por lo menos en dos, en condiciones de fast track. Y quizá uno de los retos más importantes fue poder realizar el proyecto del Hospital Vivian Pelas, que tenía unas características que hacían totalmente un reto. El hospital está en Managua y tenía que comenzar pronto las obras para ejecutar un presupuesto que era un donativo de el desarrollador inmobiliario y empresario más importante de ahí de Nicaragua, quien estaba muy interesado en hacer la donación de los fondos y estar a cargo de la construcción del hospital. Y bueno, se sometió a un concurso y bueno, pues ganamos el equipo que estuvimos en Achoca y comenzamos a hacer el proyecto. En aquel entonces la especialidad de Achoca estaba en Houston, el tema de medicina, de salud. Y bueno, entonces tuvimos que trabajar muy de la mano con la oficina de Houston. Al mismo tiempo, los ingenieros estaban y consultores aquí en Ciudad de México y el terreno y el cliente en Managua. Y bueno, tan pronto pasamos de las primeras etapas, tuvimos que generar información de planos de trazo y demás para comenzar a trabajar en los inicios de las excavaciones para poder hacer la cimentación. Y entonces el resto del desarrollo del proyecto se transcurrió en esta modalidad de fast track, estarlo terminando, dando el soporte y las comunicaciones, el enlace. Hay que recordar que en aquel entonces todavía no existía una plataforma como ahora para hacer videoconferencias. Había el email y estaba el fax, así acostumbramos a enviar los croquis. Y parece que estoy hablando de la prehistoria con estas cosas, pero así logramos hacer un proyecto articulado en 3 lugares y con una presión fuerte por tenerlo a tiempo. Y bueno, eso marcó, digamos, internamente en la dinámica de la oficina muy interesante, algo muy interesante que fue establecer los procedimientos para dar respuesta a las condiciones del mercado aquí en Latinoamérica. Entonces, después de hacer el hospital, hicimos la adaptación del Foro Sol y otra vez fue todo un proceso interesante de poder atender las necesidades del proyecto con herramientas que pudieran facilitarnos la capacidad de respuesta. Hicimos también, digamos, eh, eh, pronto desarrollos residenciales y bueno, estábamos inaugurando todo eso. De tal manera que esa participación en HOK fue también un entrenamiento muy intenso y completando el panorama, las inquietudes, digamos, del diseño que no es que hubieran quedado, digamos, pausadas, simplemente que me estaba asentando. Había ya tenido la iniciativa de comenzar una sociedad y hacer algunas obras, como comenté antes, y ahora, bueno, era un parteaguas importante. ¿Qué seguía? Para entonces recibí otra invitación de otra firma aquí en México que también me dio la posibilidad de desarrollar proyectos con nuevos géneros de edificios, eran usos mixtos, centros comerciales y digamos de otra envergadura y otras localizaciones, más atendiendo el mercado de Latinoamérica. Lo que empecé a notar es que cada vez era más recurrente esta idea del fast track, cada vez era
el tiempo para realizar los proyectos se iba acortando y cada vez había, digamos, menos tiempo para formular o para, digamos, argumentar las ideas y robustecer las estrategias. Había una necesidad de dar una respuesta inmediata. La industria inmobiliaria se mueve en una temporalidad muy demandante. Son las condiciones del mercado lo que dictan la capacidad de respuesta y cuándo se debe iniciar algo. Y la arquitectura, y digamos, vista desde el diseño, parece moverse en otros tiempos. Uno tiene que estar, digamos, con una especie de disposición para poder encontrar la respuesta exacta a los cuestionamientos. Y bueno, eso es algo que me inquietó porque ya como responsable del diseño de los edificios, pues había que tener, digamos, material o al menos las directrices para poder establecer discusiones y que los edificios pudieran orientarse hacia las inquietudes y hacia mis propios intereses también. Y bueno, así es como poco a poco me fui acercando a la docencia. Comencé, digamos, en el 2004 mi inquietud por la docencia y ese es otro componente importante. Había señalado participación en oficinas, el ámbito laboral, los concursos, el posgrado y finalmente la parte académica, que creo que esa fue algo muy interesante porque lo que empecé a formular desde el principio, a mí me interesaba esto de la academia, porque lo que quería era, digamos, reducir la distancia, por, voy a llamarle así, entre lo que ocurre en la academia y lo que ocurre en la vida laboral, en una firma, en un estudio de arquitectura. ¿Cómo podemos realizar los proyectos? Entonces lo que empezamos a hacer son una serie de ejercicios que trasladaban, en principio, las dinámicas que teníamos en la oficina, pero a desarrollar en un semestre. ¿Qué etapa era pertinente? ¿Hasta dónde llegar con el proyecto? Y cómo establecer para en los últimos semestres estas dinámicas y acercar a los alumnos al ambiente laboral, a lo que pronto podrían encontrar si se animaban a buscar trabajo en alguna de las firmas. Y esa fue una de las vertientes. Y al mismo tiempo desarrollamos otras vertientes que tenían más que ver con una exploración, digamos, más hacia la posibilidad narrativa de las obras. Y nos permitimos detenernos un momento, tomar algunos casos de estudios de obras de arquitectos como Jean Nouvel, por ejemplo, o aquí en México hicimos algunos análisis de, por ejemplo, la obra de Alberto J. Pani, o las casas de Barragán, para tratar de encontrar, tras un análisis desde el punto de vista narrativo, cómo esto podía detonar el proceso creativo, cómo esto podía pronto servir de detonador para empezar a resolver el proyecto que estaba puesto como para desarrollarse en el semestre. Y bueno, y tuvo esos resultados muy interesantes. Creo que lo hacíamos, todo lo que comenzó a hacer en esas dos vertientes, pronto se convirtió en, digamos, oportunidades para realizar encuentros interuniversitarios. Digamos, di clases en la Universidad de las Américas, los encuentros universitarios que era, digamos, entre la Universidad de las Américas en Puebla, en aquel entonces yo residía por allá, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Entonces lo que empecé a encontrar es que, digamos, empezó a resonar lo que yo había vivido en mi formación como estudiante y bueno, todas esas inquietudes empezaron a vertirse en estos encuentros interuniversitarios, que podíamos, digamos, seleccionar los trabajos de los alumnos, que ellos participaran, hacer un jurado con invitados en los que hubieran charlas, pláticas y además una exposición de los trabajos. Y esta inquietud empezó a tomar forma y pronto le llamamos exposiciones colectivas. Era un colectivo que, digamos, permitía organizar estas dinámicas de tal manera que no era simplemente participar en un taller y no solo la inquietud de canalizar, digamos, de cierta manera lo que ocurría en la vida laboral, sino el intercambio de ideas con otros profesionales
debatir acerca de los proyectos, de la manera de hacer los análisis que estábamos proponiendo y de que hubiera también una divulgación y se permeara a otras instituciones. Y tuvimos pues muy buen resultado y digamos, todo esto, lo que yo veía que estaba ocurriendo era como, eran anhelos que se habían quedado condensados allá en mi formación de licenciatura y que quedaron allí, digamos, pendientes de reelaborarse. Y bueno, era todo un entrecruce en aquel momento. Yo recuerdo que daba mis clases por la mañana, perdón, en la tarde, tenía los talleres de la tarde y en la mañana estaba participando, estaba a cargo de la dirección de, digamos, del soporte durante la construcción de un importante uso mixto en Guadalajara, perdón, en Puebla, y eso nos ocupaba en gran medida poder darle soporte con las ingenierías y no solo el proyecto arquitectónico. Entonces era algo muy efervescente. Estábamos, lo que en la mañana era una práctica profesional intensa, en la tarde se completaba de manera estupenda con los chicos, los alumnos, y había esa retroalimentación, esas inquietudes, el diálogo con ellos, y creo que eso fue dando un giro en mis inquietudes. No pienso que no estuviera Cora allí. Siempre estaba quizá esperando tomar forma, y fue entonces que nos animamos en 2010 con un par de invitaciones de proyectos importantes, un par de ellos o tres de ellos convocados por la Universidad de las Américas para hacer una propuesta para el Estadio de los Aztecas, el Estadio de Fútbol Americano, para, digamos, unos 4.500 asientos. Y bueno, y luego pronto esa inquietud se convirtió en una remodelación para el pequeño auditorio de básquetbol y luego, bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos una reordenación del área deportiva de la universidad? Y entonces propusimos el master plan y todo ese trabajo fue muy interesante porque yo ya no participaba en aquel momento en firmas de arquitectura, yo estaba por mi cuenta y logramos hacer un equipo, digamos, con los propios alumnos de la universidad. Hicimos un plan con la universidad para establecer prácticas profesionales y servicio social y bueno, se armó un equipo muy nutrido de participación y eso creo que detonó mucho la inquietud de los alumnos y desde luego el resultado allí en la universidad fue bien recibido. Y bueno, eso llevó pronto a hacer otros proyectos en ese momento que también pudimos hacer. Recuerdo muy bien una nave industrial con un edificio corporativo aquí para la zona industrial que está por Perinorte. Y de nuevo fue un trabajo intenso para una empresa que generaba estas subestaciones de emergencia, plantas de emergencia, y el tema pues era muy sugerente. Había que resolver la situación con una cubierta de gran claro, pero al mismo tiempo dar lugar a sus oficinas y la posibilidad de rentar lugares de trabajo. Entonces, además de resolver pues todo lo que implican los radios de giro y el transporte de las grúas y los autobuses pues, y los camiones, pues había toda esta cuestión a una escala más administrativa. Entonces, eso fue un tema muy interesante y pudimos presentar algunas propuestas, acompañamos a los inicios durante las licitaciones y la obra y eso, en fin, tuvo su propio camino. Y entonces se abrió también la posibilidad en aquellos entonces de participar desarrollando en proyectos de casas habitación. Había tenido la inquietud de trabajar, digamos, dando, pues con la luz natural. Había acompañado muy de cerca un trabajo de tesis para alguien que había realizado, una muy querida colega que había realizado un posgrado en la Universidad de Parsons sobre diseño de la iluminación y bueno, había estado
esto de la luz de día muy de cerca y desarrollamos algunos proyectos con casas habitación en lo que explorábamos esa idea y al mismo tiempo, pues las visitas, los viajes me llevaron a conocer, pues a visitar edificios propios del siglo XVIII, aquí en México y fuera, y empezamos a reunir ese material para tratar de capturar el momento exacto en el que, digamos, el emplazamiento del edificio, las perforaciones, nos daban como la hora pertinente y la fecha para hacer la visita y entender cómo se articulaba toda la discursividad a partir de la luz de día. Y bueno, eso nos inquietó y sigue siendo un punto interesante. De hecho, los ejercicios que hicimos analizando la obra, desde luego de Barragán y demás, pues era a partir de eso, de ubicar la importancia de la luz de día. Y bueno, pues ese fue otro de los puntos importantes, de las temáticas importantes a desarrollar para los proyectos. Y empezaba entonces también otra etapa en aquel entonces. Recibí de nuevo una invitación, me traslado otra vez a la Ciudad de México y recibo una invitación nuevamente para trabajar en la firma de arquitectura donde había estado antes y esta vez el reto era mayor porque tenía que estar completamente a cargo de la oficina y bueno, eso implicó organizar todo un equipo de trabajo, establecer los estándares, pues hacer toda la infraestructura y lo que en un momento había decidido no atender, que era este asunto de la relación de la promoción de los servicios, cómo establecer el contacto con el desarrollador inmobiliario, con la industria inmobiliaria, pues se presentó. Y bueno, ahora a cargo de esta firma, pues había que hacer, además de tener la infraestructura, pues había que conseguir los proyectos, había que tener la relación con los clientes y así empezamos todo un trabajo muy arduo con estrategias y participación en el ambiente inmobiliario del 2013, más o menos fue por allí. Y bueno, con resultados muy interesantes, de nuevo los concursos nos abrieron las puertas, trabajamos una propuesta para un desarrollo residencial, ganamos el concurso, era para hacerlo en Puebla, hicimos otro concurso, nos invitaron y esta vez fue para Liverpool, la remodelación de un centro comercial, que vale la pena detenerse en ese proyecto porque, digamos, era un concurso convocado para la fisonomía, para trabajar las fachadas con un tope presupuestal para ejercer en obra. Y ese era el lineamiento. Cuando empezamos a revisar el proyecto nos dimos cuenta que el espacio público aledaño al conjunto y la conexión del track comercial con las entradas y las vías públicas daban lugar a pensar el centro comercial en su exterioridad. Es decir, darle la vuelta al proyecto. Y pues fuimos convocados para trabajar en las fachadas y empezamos a hacer prácticamente un proyecto de paisaje. Y pues esto por un momento me hizo dudar y cuando lo presenté internamente, pues recibí pronto el apoyo y dijeron, bueno, mira, está muy interesante siempre y cuando conservemos la relación de los metros cuadrados rentables que nos están pidiendo para que esto no ponga en riesgo el negocio. Bueno, pues tratamos de hacerlo, pero pues no lo logramos. Y nos llegó el día de presentar el concurso, fuimos al comité en Liverpool, presentamos la propuesta y dejé al final el tema de los metros cuadrados rentables. Entonces, ya que estaban muy entusiasmados, centrados, pues les dijimos, bueno, les tenemos la noticia de que esta propuesta está por abajo de los metros cuadrados rentables, como 1000 metros, y creemos que la estrategia para poder compensar lo que se espera recibir de utilidad, pues sea eh, dando mejor calidad de espacio, generando, digamos, una propuesta, una oferta comercial que dialogue con la zona, que permita que se utilicen las terrazas y que esto ayude
a que estas ventas nocturnas que se acostumbran a hacer en esta tienda departamental estén más oxigenadas, menos herméticas, más abiertas. Y creo que esto les animó, les entusiasmó la idea y bueno, pues nos adjudicaron el proyecto. Comenzamos entonces esa etapa con 2 concursos que ganamos y así comenzamos a realizar. Recuerdo muy bien que éramos un equipo pequeño, fuimos creciendo y teniendo proyectos de esa índole y realizamos pues usos mixtos, algunas estaciones de transferencia, luego hicimos una plaza, una terminal de autobuses y en un momento dado empezamos a tener una interacción con las oficinas foráneas. Así es como participamos con la oficina de República Dominicana para hacer una propuesta muy interesante para la remodelación de la terminal aérea del aeropuerto de Santo Domingo. Puntualmente era el área de llegadas y de salidas. Y bueno, eso fue también todo un reto muy importante. Veníamos muy como en esa ruta de los concursos dentro de firmas y bueno, logramos presentar esa propuesta, que no, esa no la ganamos, pero significó para la oficina un buen momento. Para aquel entonces habían algunos exalumnos que se habían entusiasmado, habían invitado a colaborar con nosotros en la firma y eso resultó, pues, digamos, un ambiente muy estimulante y bueno, pues así armamos un equipo para poder atender. Y de nuevo, los nuevos géneros de edificios. Hicimos, recuerdo muy bien que comenzamos proyectos como hoteles, resorts. La firma tenía una gran experiencia en hoteles, resorts. Y bueno, no habíamos logrado hacer uno aquí en la oficina. Y bueno, pues también comenzamos. Con todo esto, lo que quisiera, digamos, transmitir es que no hay, digamos, al menos en mi caso, esta separación tan tajante y tan radical en el ejercicio profesional que se puede hacer participando en firmas, colaboraciones, y digamos en el que uno pueda tener en su vida profesional con la propia firma. Yo al mismo tiempo en muchas ocasiones que me tocó coincidir, realicé algunas propuestas de manera individual y otras pues ya no fue posible atenderlas dados los niveles de compromiso y políticas de las firmas, pero no es posible tampoco que se pueda establecer una restricción en las inquietudes de uno. Siempre está, al menos en mi caso, siempre hubo cortes transversales y la gestación de Cora, pues no es que no hiciéramos ejercicios de exploración en condiciones distintas, simplemente estaba transcurriendo y era estar en un estado latente, permanente, de ver cómo podíamos encarar un proyecto y cómo se iban tejiendo y puntos de coincidencia entre las necesidades del mercado, las políticas para poder responder en cierta medida y tratar de buscar el espacio en donde aquella, digamos, área residual, eh, a veces periférica, a veces intersticial que van dejando los proyectos para justamente poder hacer alguna propuesta interesante, además de cubrir todos los requisitos que se piden para poder circular en el medio inmobiliario, que siempre es muy demandante. De tal manera que me permitió a mí tener una visión del desempeño de la arquitectura y de los servicios de diseño, digamos, recorriendo el ámbito del inmobiliario desde la contratación de una remodelación, una casa, desde una institución que tiene la necesidad de remodelarse, de adecuarse a las demandas también del negocio inmobiliario. Y poder identificar en qué medida es posible establecer respuestas pertinentes y cómo, digamos, las herramientas, las principales herramientas que es el equipo de colaboradores, quienes tomamos la misión de poder hacer un proyecto, nos soportamos con el software. Ahora las cosas son diferentes, sí, sí que ha cambiado.
con todo esto de la inteligencia artificial. Y bueno, no estamos lejos de eso, hemos empezado también inquietos, empezar a adentrarnos sobre todo a entender cómo es posible generar las ideas y cómo es posible mantener el punto de decisión allí donde es indispensable. Digamos, parece ser que todo toma una dirección distinta. Habrán productos que sean y no sabremos si eso pertenecerá o no al campo de la arquitectura, probablemente sí al diseño, no sé si a la arquitectura, quizá eso pertenezca a otra temporalidad, en fin, abre el debate para cualquier tipo de discusión que se presente, pero lo importante aquí es ese balance. Y yo recuerdo que, y ese es un punto que no comenté al inicio en mi formación, la universidad en el programa fueron cuidadosos de introducirnos desde el primer semestre clases de AutoCAD. Y yo recuerdo que era en el sistema operativo, eran esas versiones como 8 o 9, muy primarias, pero ya para primer semestre, segundo semestre, ya estábamos interactuando con proyectos. Y en mis clases de teoría, tenía buenos arquitectos, habían que discutían, no fue tema de discusión acerca del AutoCAD, ni de la interferencia de la computadora, ni la producción de planos. Así transcurrió digamos, la formación no inquietaba tanto como ahora, ¿no? Luego llegó el Revit, otro momento importante en la estructura de la producción del proyecto. También pudimos implementarlo eh, y, y ahora, pues la inteligencia artificial, pues también hay que hacerlo. Pero lo que quiero decir es, con todo esto, los tiempos han cambiado y es crucial aquello que está en nuestra formación, aquello que está al inicio, nuestros mentores, los colaboradores, los colegas, las sociedades, todos los emprendimientos que uno pueda tener y las inquietudes son sin duda el caldo de cultivo para poder dar una respuesta específica más adelante. Bien, y en toda esta trayectoria también he tenido oportunidad de incursionar en proyectos de otra escala, de otra magnitud. Y bueno, creo que el parteaguas fundamental fue sin duda el concurso del Zócalo en el año 98, pero más adelante también me sirvió de inquietud colaborar o recibir las becas de los jóvenes creadores en el año 2000 y allí tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto ya por mi cuenta para la ciudad de San Cristóbal de las Casas, intervenciones a nivel urbano, que después sirvieron como antecedente para también trabajar en proyectos de planeación y urbanismo. La firma donde yo colaboraba tenía esas áreas y teníamos pronto encargos de esa magnitud, proyectos de 10 hectáreas, 50 hectáreas, proyectos de mayor extensión fuera del país, fuera de México, en Latinoamérica, y eso generaba también la posibilidad de levantar la vista y empezar a lidiar con esto de la enormidad en el diseño y su relación con la arquitectura, cómo podíamos dar una respuesta en esos términos y tratar de entender las dinámicas sociales y las dinámicas de la ciudad, que eso siempre ha sido un tema complejo, una relación muy, digamos, tensa, y la manera particular en que los arquitectos elegimos plantearnos la pregunta para poder incidir en la urbe, pues siempre es un momento decisivo y nos invita a una reflexión más profunda, constante. La ciudad tiene esa capacidad de vitalidad y estar renovándose constantemente y pronto pone, digamos, en una temporalidad también distinta a las obras de arquitectura, incluso los diseños que se puedan proponer. En fin, que eso fue una arista importante también en mi formación y bueno, pues ya tenía un panorama, digamos, muy inquieto y muy itinerante en diferentes tipologías de edificios y sobre todo poner a prueba y perfilar, madurar la- la- los medios para articular, para poder realizar una estrategia
para poder generar las ideas. Y cuando digo estrategia, ideas no solo quedaban, digamos, en lo que se puede plasmar en el momento decisivo del diseño, sino desde una estrategia para poder contactar y tener las propuestas y los clientes que pueden funcionar, irlas ajustando a las medidas de sus necesidades, el desarrollo mismo del proyecto, el presupuesto que hay que ejercer para poder mantener los márgenes de rentabilidad. Es muy complicado cuando una firma nada más se dedica a hacer proyectos. En fin, entonces la estrategia tiene que ser, digamos, transcurrir en cada uno de esos hemisferios y poder enriquecerse y nutrirse. Y desde luego, el tema fundamental es estar pensando en los colaboradores, cómo estimular cada vez más su participación y que todos nos sintamos satisfechos de alguna manera con los resultados que estamos logrando, en alguna medida, sea capacitándonos, sea concretando las ideas que se lleven a cabo, desde luego que se construyan. Y bueno, todo esto es lo que nos permite tener una satisfacción y poder voltear y bueno, valer que todo el esfuerzo que hemos hecho ha valido la pena y tiene sus momentos intensos y sus momentos muy claros de remuneración, digamos, de satisfacción en los momentos de los concursos, en los momentos de la construcción, en los momentos cuando uno va y visita las obras, cuando uno interactúa con los clientes después de unos años y uno se entera de aquello que fue atinado o no y deciden pues volvernos a contratar o no. Todo eso ofrece un panorama muy rico y muy versátil como para no, que ha sido sin duda un referente para nuestra formación y nuestro ejercicio. Ahora estamos trabajando en proyectos, eh, un master plan muy interesante en Chiapas justamente, eh, en una zona, digamos, que abre la posibilidad de hacer una intervención más del tipo ambiental, muy de la mano con el paisaje, pero sobre todo muy de la mano con las nuevas dinámicas de colaboración de los posibles habitantes y visitantes. Una relación menos tensa por la rentabilidad, más por las condiciones mismas de la población donde esto se encuentra, una relación más, digamos, de restauración del paisaje. Y bueno, este es un proyecto muy interesante, son 10 hectáreas y ahí estamos tratando de encontrar muy de la mano con el cliente y con los consultores el tipo de proyecto en el que converjan estos intereses. Y bueno, ahí estamos muy intensamente trabajando en ello y otras remodelaciones también ahí en Chiapas, en San Cristóbal, y algunos otros concursos que muy inquietos seguimos buscando. Y bueno, básicamente eso ha sido la trayectoria de Cora. Quiero agradecer a Amazing Speakers por invitarme para comentarles, platicarles sobre toda nuestra trayectoria, más o menos algunas vicisitudes y bueno, espero que les haya gustado.